Mis queridos hermanos, es un gusto para la comunidad servidores de la palabra de la Iglesia San Martín de Porres de Cobán, Alta Verapaz, Guatemala, compartir con ustedes una reflexión sobre el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos del 39 al 56. En esta ocasión nos acompaña la hermana Cecibel Peñate y el hermano Carlos Q, así como este servidor Jorge Silva, para que juntos a ustedes podamos meditar la palabra del Señor. Iniciaremos este momento leyendo la palabra de Dios que nos dice: en aquellos días se levantó María y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y sucedió que en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno. E Isabel quedó llena de Espíritu Santo. Y exclamando con gran voz dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno. ¿Y de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. Feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Y dijo María: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mi favor maravillas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. Doblegó la fuerza de su brazo, dispersó a los que son soberbios en su propio corazón, derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y despidió a los ricos sin nada. Acogió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como había anunciado a nuestros padres en favor de Abraham y de su linaje por los siglos. María permaneció con ella unos 3 meses y se volvió a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El evangelista San Lucas nos presenta a la Virgen con los rostros que pueden reavivar nuestra devoción a María, la Madre de Jesús. Su visión nos ayuda a amarla, meditarla, imitarla, rezarla y confiar en ella con un espíritu nuevo y más evangélico. María es el modelo del cristiano, la gran creyente, la primera seguidora de Jesús, la mujer que nos enseña a meditar en el corazón los hechos y las palabras de su Hijo. Ella es la primera que canta al Dios Salvador de los pobres anunciado por él, la madre fiel que permanece junto a su Hijo perseguido, condenado y ejecutado en la cruz, testigo de Cristo resucitado, que acoge junto a los discípulos al Espíritu que acompañará siempre a la Iglesia de Jesús. La Virgen sale de su casa y emprende un viaje que lleva alegría, gozo, felicidad y un gran mensaje de esperanza y amor de Dios. Así deben de ser todos los viajes del alma y de la vida misma. Y es por eso que hoy Jesús nos invita a nosotros, cristianos católicos, por el bautismo, a que al igual que nuestra Santa Madre, iniciemos el camino hacia el corazón de Dios, que nos alegremos con los que se alegran y que lo manifestemos. Nosotros debemos imitar a la Madre de Jesús y reconocer las grandes obras que Dios ha hecho en nosotros. Reconocer que toda nuestra vida es un regalo de Dios, desde la vida misma en esta tierra hasta la vida eterna en la plenitud de la felicidad, pasando por el regalo de su Hijo y todo lo que Él nos ha regalado y nos sigue regalando en este nuestro vivir terreno. Mis hermanos, que hoy estamos siendo invitados a viajar e imitar a la Virgen María. Así es, mi querido hermano, es una gran bendición estar con cada uno de ustedes en esta reflexión que estamos realizando del
Del Evangelio, como bien lo decía usted, del Evangelio San Lucas, capítulo 1, del versículo 39 al 56, en donde hoy hemos estado hablando sobre nuestra Santísima Madre, nuestra Madre, la Virgen María, la Madre de Jesús, y hoy estamos reflexionando sobre la actitud, sobre cómo ella se mostró ante ese llamado que Dios le hizo. Y sobre todo, si nosotros vamos revisando versículo por versículo este evangelio tan hermoso que es dedicado exclusivamente a la Virgen María, pues nos podemos dar cuenta de muchas cosas que podríamos hablar hoy en día y darnos cuenta de que la Virgen María tuvo muchas cualidades que nosotros podemos imitar. Y por eso bien decía usted, mi hermanito, de que estamos llamados a imitar a la Virgen María. ¿Por qué? Sí es. Porque ella dijo sí a un llamado. No puso peros, como muchas veces nosotros hacemos, ¿verdad? Que nos dice, mire, mi hermano, de que lo queremos invitar a que nos dé nos comparta la palabra del Señor, como nosotros estamos en servidores de la palabra, y que de repente nosotros decimos, fíjese que no tengo tiempo, fíjese que no puedo. Estamos siendo llamados a hablar de Dios, a No puedo el domingo, pero puedo el lunes, dice usted, hermano. Sí. Entonces, son cosas que suscitan y nos damos cuenta de esa cualidad que tiene la Virgen María. Es tan maravilloso entender que cuando ella va, como bien lo decía usted, como una peregrina, y que es parte de la vida misma que nosotros llevamos en esta actualidad. Y ahora podemos ver una cualidad tan importante. Ella no tuvo miedo. Quizás en su condición humana pudo tener dudas, sí, pero miedo no. Ahora veámoslo, ¿qué nos está sucediendo en la actualidad? ¿Cuánto miedo nos han infundido? ¿Cuánta inseguridad tenemos? Ahora decimos nosotros, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Y hemos escuchado tanto de esta pandemia que nos está quejando ahora, lo del COVID-19, que vienen cepas aquí, cepas allá, y no sabemos cuál nos va a alcanzar. Pero ojo, hay algo tan importante. La Virgen María tuvo fe. Ella se movió por fe. Nosotros deberíamos de imitar esa parte teniendo fe en nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nosotros decimos que tenemos fe, es porque nos va a mover esa fe. Y sobre todo, no importa qué es lo que venga, sabemos que estamos tomados de la mano de Dios y que Él nos va a guiar. Y cuando nosotros somos llamados a servirle, como bien sabemos, de que Él escoge a quien quiere que le sirva. Él no está buscando personas preparadas. El Señor no está buscando personas que tienen un doctorado, que han estudiado teología, que sean eminencia en las cosas de las Escrituras. No, Él prepara a los que escoge. El Señor hace el proceso, pero también nosotros debemos de estar dispuestos a poder caminar junto a Él, así como lo hizo la Virgen María. Ella dijo sí al llamado y empezó a caminar con Él. Ella sabía de que los preceptos de Dios se iban a cumplir en ella, y ella se sintió bendecida por haber sido escogida, porque dice en el versículo 45 del Evangelio, dice, feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Y dijo María, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Aquí es donde empieza el Magnificat, mis queridos hermanos. Esa oración agradable en donde muestra nuestra Madre Santísima el agradecimiento que tiene hacia Dios y el amor que tiene ella hacia nuestro Señor, porque ella está agradeciendo y sobre todo enalteciendo el nombre de Dios, porque ella sabe que es la voluntad de Él la que se va a cumplir en ella, y no la voluntad de uno como ser humano, porque cualquiera podría decir, pero ¿por qué yo tengo que hacer esto? Si yo voy a ver un montón de dificultades, yo voy a encontrar un montón de barreras, ¿por qué lo tengo que hacer?
es porque Dios quiere que así se haga, y nosotros, como hijos de Dios, como seguidores de Cristo Jesús, como nos llamamos cristianos católicos, debemos estar dispuestos a ese llamado. Así es, hermano, pues usted hablaba de un tema muy interesante, como es de que todos nosotros, tanto nosotros como los que nos están pues viendo allá en sus hogares, estamos llamados a imitar a María. ¿Por qué? Porque a través de eso pues nosotros nos damos cuenta que lo que le sucede a María nos podría suceder a nosotros también a nivel espiritual. Cuando recibimos la palabra de Dios con corazón así, con una actitud buena y sincera, nos damos cuenta que nos transformamos. Y si la ponemos en práctica, pues prácticamente nosotros nos damos cuenta de que Dios viene a habitar en nosotros, toma morada en nuestro corazón y más si cumplimos su palabra. Entonces, ¿qué es otra actitud que nosotros nos podemos dar cuenta de nuestra Madre María? Pues es de que ella tiene una actitud de bondad, de humildad, pero sobre todo que ella tiene fe. Y eso es lo que nos ha trasladado a nosotros a través de los tiempos, ¿verdad? Prácticamente, ¿qué significa tener fe? Pues tener fe significa ofrecerle nuestras manos a esas personas que lo necesitan. También ofrecer nuestros pies para salir al encuentro de nuestros hermanos que más pues tienen necesidad o necesitan ayuda. Nuestros brazos también para sostener a aquellas personas que a veces están pasando por situaciones difíciles, ya sea psicológicamente, económicamente, o puede ser pues con nuestras palabras. Y lo que debemos hacer nosotros, y estamos invitados hoy, y nos invita pues nuestra Madre María, es a trabajar en la viña del Señor, amar a Dios y tomar decisiones según la voluntad de Dios también, porque prácticamente eso es lo que nos está enseñando hoy el Evangelio, ¿verdad? También yo les quiero pues leer el versículo 45 del Evangelio de hoy, que dice, Isabel le dice a María, dichosa tú que creíste, porque se cumplirá lo que el Señor te anunció. Entonces, si nos damos cuenta, nosotros debemos de tener fe, porque a través de esto vamos a notar nosotros que la palabra de Dios pues es buena, da frutos buenos también, pero si nosotros también cumplimos la voluntad que Él manda. Sí, mi hermana Ceci, usted hablaba de las personas que necesitan ayuda, las que se encuentran en situaciones difíciles. Y miren ustedes qué importante es esto de que la Virgen María visita a su prima Isabel porque sabía que ellos estaban viviendo momentos difíciles. Hay que considerar que su prima Isabel no era joven, no tenía edad para tener hijos. Exactamente. Pero ahí va ella feliz, la Virgen va feliz a compartir con su prima Isabel su alegría, el gozo de saber que Dios estaba con ella y con su prima. Es esa alegría que debemos transmitir a todos los que nos rodean, a estos que nosotros estamos diciendo que se encuentran en situaciones difíciles, porque algunos de nuestra familia podría estar en una situación difícil. Entonces necesitan nuestra ayuda, necesitan que les hagamos felices sus momentos. Y es la felicidad de los llenos del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, lo que debemos de llevar, porque eso fue lo que le llevó la Virgen María a Isabel, si ustedes se dan cuenta. Sí, mi hermano, y eso lo podemos ver en el versículo 47, donde dice, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Imagínense, esto es parte de lo que usted está diciendo cuando hablamos del Espíritu Santo. Y cuando hablamos de que llevar esa alegría a aquellas personas que están pasando por dificultades,
Pues puede ser enfermedad, en un hospital, puede ser en una cárcel, o puede ser en el hogar donde ahora hemos estado hablando tanto del COVID, que muchas familias completas están pasando por dificultades. De repente por medio de una llamada, por medio de estas plataformas digitales, que nosotros podemos hacer una videoconferencia y hacerle ver que Jesucristo está con ellos, que el Espíritu Santo les va a dar ese ánimo, esa fuerza para que puedan salir. Hay muchas cosas que podemos hacer nosotros. Hay distintas maneras de poder comunicarnos con los hermanos que hoy están necesitados y a eso estamos llamados, ¿verdad, mi hermano? De ser como la Virgen María, manifestar felicidad, porque Dios ha puesto, dice la Virgen, su mirada en su pequeñez. Así es. Así es Dios con los sencillos. Y al igual que la Virgen debemos de cantarlo, gritarlo, manifestarlo con gozo, con ese gozo con que nos bendice Jesús frente al Padre. Esa debe de ser nuestra actitud, no llevar más miedo, no llevar más temores, porque es bueno comprender que esa manifestación de amor siempre se oculta, dice la palabra, a sabios y entendidos. Entendidos entre comillas. Exacto. Porque se demuestra aquí. Entre más creen saber, más se alejan de Dios, ya que solo les interesan las cosas de este mundo. Sí, porque caen en autosuficiencia. Exactamente, porque Jesús se revela a los sencillos, a los que tenemos fe, a los que al igual que la Virgen, es un símbolo de la fe, de esa fe que ella manifiesta en el Dios de los pequeños y que nos hace sintonizar con Jesús. O sea, no es solamente que lo vamos, no, nos ayuda a sintonizar con Jesús. Por eso es bueno saberlo. Exacto, y en ese sentido, mi hermanito, porque dice también en el versículo, si no estoy mal, 48, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava, lo que bien decía usted, en la sencillez. Cuando nosotros hablamos de la humildad, cuando nosotros hablamos de la sencillez, es cuando dejamos que Jesucristo sea el que crezca, el que reciba la gloria, la alabanza, y que nosotros que transmitimos su palabra, pues menguemos. Muchas veces queremos ser los aplaudidos, muchas veces queremos ser los que llevemos el centro de atención, y no debe de ser así. Nosotros podemos hacer las cosas siempre y cuando estemos actuando de acuerdo a la humildad que hoy nos está enseñando nuestra queridísima madre. Y hoy podemos ver muchas virtudes. Hay muchas virtudes en que nosotros podemos ver en esta parte. A ver, mi hermanita, ¿qué dice hermana Ceci? Yo les quería leer de lo que nos hablaba usted del magnífico. ¿Sí? Pues yo les quería leer el versículo 49. Adelante. Donde dice, porque el poderoso ha hecho grandes cosas por mí, su nombre es santo. Entonces, alguna pregunta que podríamos hacernos todos nosotros es, ¿en qué sentido la fe de María ha sido un camino? Lo que platicaban ustedes, pues prácticamente en el sentido de que toda su vida fue un seguir a su hijo, ¿verdad? Prácticamente para ella fue la guía, el camino, también un progresar en la fe, y ella cada vez más pues avanzó en la peregrinación que hablaban ustedes también, espiritual, que es la fe. Prácticamente ella se enfocó bastante en seguir a Jesús, escucharlo y dejarse guiar por sus palabras. Y eso es lo que debemos nosotros también dejarnos, ¿verdad? Dejarnos guiar por las palabras de Dios. Prácticamente también lo que hablaban ustedes, las actitudes de la humildad, pero también amor fiel, un amor fiel hasta el final. También prácticamente también sacrificio. Nosotros en este tiempo le podríamos dar servicio incondicional, y eso es lo que ella pues nos demostró a nosotros. Pero otra cosa que nosotros tenemos que tener es disponibilidad en nuestro corazón, porque es lo que más nos cuesta, lo que decía usted, que a veces no queremos pues estar en algunas responsabilidades, podemos decirlo, ¿no?
y pues nosotros tenemos que tener disponibilidad en nuestro corazón para que así podamos recibir a Dios en todo momento. Sí, y en esto, mi hermanita, nosotros hemos estado hablando ya de la humildad, hemos hablado de la fe viva que mostró María. También podemos hablar de la obediencia que ella tuvo. Esa obediencia que podríamos decir fue una obediencia ciega, porque ella no sabía a qué se estaba metiendo. Recordemos de que ella tenía alrededor de unos 15 años. 15 años, uno qué puede saber de la vida, qué puede saber todo lo que tiene que llevar para poder enseñarle a un hijo cómo vivir, qué hacer, todo el proceso que ella tenía que llevar. Y lo otro, que es parte fundamental de la invitación que nosotros deberíamos de tener como cristianos católicos, es la oración, esa oración continua, esa oración constante que nosotros debemos de tener, esa comunión con Dios, con nuestro Señor Jesucristo, tener esa relación personal, porque ella tenía esa constante oración con el Padre, siempre estaba ella en constante oración, y por esa razón es de que ella sabía que Dios estaba obrando en ella, y que era un propósito de Dios para su vida. Por eso hay muchas cosas que nosotros podemos imitar de ella. Ese amor que usted decía, mi hermanita Ceci, el amor que ella mostró hacia con su hijo. Ese amor que hasta hoy fecha nos podemos dar cuenta que las mamás tienen un amor tan grande hacia los hijos. Y hoy se muestra con cada uno de nosotros que hemos tenido ese amor de madre, ¿verdad? A ver qué dice mi hermanito Jorge. Hermana Ceci precisamente menciona que la Virgen María proclama al Dios Todopoderoso. Así es. Porque su misericordia, dice, llega a sus fieles de generación en generación. Y Dios está con nosotros junto a su madre en nuestra generación, en este momento que estamos viviendo. Exacto. Y debemos de entender que Dios pone su poder al servicio de todos los que con alegría, al igual que la Virgen María, anunciamos su presencia con el amor de María. Su misericordia acompaña a todas las generaciones. La misericordia de Dios nos está acompañando hoy como acompañó ayer, como acompañó antier. Así lo predicó Jesús. Dios es misericordioso con todos. Por eso dice a sus discípulos de todos los tiempos: sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Y desde entonces nos dice a nosotros también lo mismo. Debemos de tomar en cuenta al necesitado de amor, comprensión, pero sobre todo al que necesita encontrarse con Dios. ¿Qué mejor manera que abrirle el corazón a nuestra madre, la madre de Jesús, la siempre Virgen María, quien desde su corazón de madre capta como nadie, como decía usted, mi hermano, como madre, capta como nadie la ternura de Dios Padre y nos introduce en el centro del mensaje de Jesús, quien es Dios, amor y compasión. La Virgen también proclama el amor de Dios a los pobres, porque derriba del trono a los poderosos y los deja sin poder seguir oprimiendo. Por el contrario, enaltece a los humildes para que recobren su dignidad. O sea, nosotros debemos de tener humildad, aceptar que nos hemos alejado de Dios, acercarnos a la Virgen María para que nos acerque con su amor y su bondad a Dios, que nos dé esa dignidad de hijos de Dios, que hemos dejado de pensar en eso, porque de que somos hijos de Dios desde el momento en que fuimos traídos a este mundo y fuimos bautizados. Sí. Bueno, así es, mi hermano, y sobre todo, pues, cuando usted hablaba de que la Virgen María nos habla del Magnificat en esta oración que ella hace, y donde nos hace mención de algo muy, muy especial, en donde dice que derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes. ¿Quiénes son los que están potentados en sus tronos? Hoy es aquella persona que oprime a aquel que no puede,
que no puede alzar la voz o que no puede levantar la voz y decir que está siendo oprimido, a aquellas personas que han sido marginadas, a aquellas personas que siempre, siempre, siempre se les ha hecho por un lado, y hoy el Señor nos está diciendo, y la Virgen María está diciéndole esto al Señor, agradeciendo de que Él ha intercedido por estas personas que han tenido mucha necesidad y que han sido tratados de una manera muy, muy, muy por encima de lo que sería normal para nosotros. Permítame un momento, mi hermano. Sí. Como tengo yo un dicho, que el Señor siempre nos ve con ojos de misericordia. Así es, mi hermano, amén, así es. Y es parte fundamental en que nosotros entendamos este versículo, porque de ahí podemos ver de que el Señor siempre va a exaltar al humilde, porque dice, exaltó a los humildes, pero humildes de corazón, porque muchas veces decimos, es que yo soy muy humilde, pero lo dice uno, pero en el corazón es donde debe de existir esa humildad, donde debe existir, cuando hablamos de humildad debe existir el perdón, ese perdón que muchas veces nosotros decimos, yo perdono, pero no olvido, entonces no estamos haciendo las cosas completamente convencidos de que es parte de lo que el Señor nos ha revelado a través de su Espíritu Santo. Y por último, yo quiero dejarles esto que dice que a los hambrientos colmó de bienes y despidió a los ricos sin nada. ¿Por qué dirá? Y algunos se podrán preguntar, ¿y cómo está eso que a los hambrientos los colmó de bienes y despidió a los ricos sin nada? Recordemos de que cuando hay mucho dinero, hay exageradamente cosas de bienes materiales, dejamos por un lado a Dios. Pensamos que ya no necesitamos de Dios. Y créanme, en el libro de Proverbios nos dice que el principio de los males es el amor al dinero. Y recordemos de que el dinero viene a sustituir lo que muchas veces nosotros hemos dicho de que es nuestro Dios, que es Jesucristo, y empezamos a idolatrar al dinero. Y ahí es donde empezamos a tener inconvenientes, empezamos a tener problemas. Y por eso cuando dice a los hambrientos colmó de bienes y despidió a los ricos sin nada, es porque se quedan vacíos. Se quedan vacíos, ¿por qué? Porque han puesto como a un Dios al dinero y no les importó a aquellos que necesitan. No quisieron compartir, no quisieron dar, no quisieron desprenderse. Y ahí es donde el Señor nos muestra que Él siempre va a estar con aquellos que son humildes, no solo de condición, sino que de corazón también. A ver qué dice mi hermana Ceci. Sí, tiene razón, hermano, de que no debemos de cegar, no se podría decir, ¿verdad? Por el dinero. Es cierto que es importante porque ahí sí que ayuda en la economía, ¿verdad? No podemos decir que no es importante, pero no debemos de manejar nuestra vida en base a eso y que no podamos nosotros vivir tranquilos porque no podemos producir más, ¿verdad? Sino que tiene que ser todo en equilibrio, ¿verdad? Y si estamos cerca de esto, vamos a tener ese equilibrio. También, hermanos, yo creo que algo que debemos de aprender todos y que nos cuesta bastante y que nos ha enseñado María bastante también, es de que ella escucha, sabe escuchar. Eso es el ejemplo o la mejor forma que nos enseña ella, de que ella se dispone, ¿verdad? Deja que la palabra entre en tu corazón y también la medita. Eso también tenemos que hacer nosotros, que a veces no damos ese tiempo para que entre en nuestro corazón y meditarla lo suficiente para que haga grandes cambios en nosotros. Entonces debemos aprender como ella a escuchar a Dios, como usted lo decía, en el silencio, en la oración. Debemos de pedir instrucción siempre, porque eso es lo que se nos olvida, ¿verdad? Pedir la instrucción, a veces no queremos pedir instrucción, porque a veces no, la instrucción pues no mucho nos favorece. Ahí sí que tenemos que ser de mente abierta y aceptar la palabra de Dios. Y lo que pasaba siempre con María es que la palabra que entraba en su corazón echaba raíces. Así debe ser con nosotros también. Darnos cuenta de que hay un plan de Dios para todos nosotros.
Y si nosotros dejamos que ese plan entre en nuestro corazón y nos transforme, pues vamos a ver grandes cambios, no solo para nosotros mismos, sino para todos los que nos rodean, porque es que la palabra de Dios nos puede transformar. Y si nos vamos ahorita a la actualidad, pues la verdad es que sí hace mucha falta la palabra de Dios. Hace falta que lo pongamos nosotros como muralla para que no nos venzan nuestros problemas, obstáculos o situaciones difíciles. Lo podamos sobrellevar y que nosotros pues podamos salir victoriosos de cada uno de los obstáculos que se nos presenten. Pero si no somos perseverantes tampoco vamos a lograr nada, ¿verdad? Porque si nos damos cuenta, pues María siempre fue perseverante y siempre siguió el buen camino, que es el camino a Dios, ¿no? Bueno, pues hermanos, yo creo que quisiéramos nosotros seguir hablando de la palabra de Dios y de todos los ejemplos que nos puso María, ¿verdad? Ahí sí que, como mujer, ¿verdad? Yo me admiro de todas las actitudes que tomó ella, porque realmente tomar esa decisión de ser madre, ¿verdad? No solo por todo el proceso que lleva, pues, de ser mamá, pues también es por la gran decisión de ser guía también de alguien, ¿verdad? Entonces es una decisión muy fuerte, pero ella lo tomó con mucha decisión y sobre todo, pues, tomándose de la mano de Dios, que de ahí nadie se cae, ¿verdad? Y nadie se vence tampoco. Entonces vamos a hacer una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, te damos gracias por darnos esa gran oportunidad de estar compartiendo la palabra. Te damos también gracias, Señor, porque nos das esa oportunidad de conocer todas las actitudes y poder invitar a María con el Evangelio que nos pusimos o dispusimos a reflexionar hoy. Realmente nos damos cuenta de tantas cosas que debemos aprender, pero sobre todo que lo que debemos de aprender cada uno de nosotros, pues es a ser humildes, porque realmente es una actitud o un valor que nos cuesta demasiado, pero yo sé que con tu ayuda, Señor, pues lo podemos lograr. Podemos transformarnos a nosotros mismos y podemos transformar a nuestra familia, todas las áreas en las cuales nosotros pues tengamos nuestro entorno, lo podemos cambiar si nosotros lo decidimos y si somos perseverantes. Te pedimos, Señor, por todas esas personas que han sido afectadas por este virus que nos ha atacado, para que pues puedan ser perseverantes, que tengan una fe fuerte, que todas estas situaciones difíciles que están pasando les ayuden a acercarse más a ti. Y a los que pues estamos, se podría decir que sanos, pues que seamos más conscientes y que nos cuidemos y guardemos todas las normas que hay. Señor, perdónanos porque muchas veces no somos empáticos. Danos esa fuerza para seguirte, Señor, y también darles esa fuerza a todos los jóvenes, porque a veces pues es muy difícil encontrar y seguir ese camino tuyo, Señor, como lo siguió María. Todo esto te lo pedimos, Señor, de todo corazón. Ayúdanos y bendícenos. Amén. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, Dios me bendiga.